Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera, espero que te encuentres muy bien, bendecido. Vamos a comenzar un nuevo estudio, ¿sí? Ahí en Juan capítulo 13, versículo 12 al 17, dice: Jesús enseña sobre la humildad y el servicio, y dice así la palabra de Dios. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí la palabra. Ahora vamos a ir al desarrollo junto con la guía del Espíritu Santo. Una vez que Jesús hubo terminado de lavarle los pies a los discípulos, volvió a ocupar su lugar en la mesa. Es probable que en ese momento se produjera un incómodo silencio que el Señor rompió para hacerles una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Esta costumbre del Señor de hacer preguntas constituye un eficaz método de enseñanza. ¿Sí? La posible interpretación de las palabras del Señor nos llevaría a entender este mandamiento del Señor como una exhortación a la humildad y servicio que todos debemos de practicar en nuestra relación con los demás. En aquellos días y en aquella parte del mundo, lavar los pies de una persona al llegar a la casa era una práctica muy necesaria y expresaba el tipo de servicio humilde que el Señor quiere que llevemos a cabo los unos con los otros. Pero puesto que en nuestro tiempo esta práctica ha perdido el sentido para la mayoría de nosotros, será necesario que busquemos otras formas en las que podamos cumplir con este mandamiento. En este sentido debemos notar que a continuación el Señor especifica: como yo os he hecho. Lo que parece llamar la atención no tanto el hecho de lavar los pies, sino la actitud de servicio y de humildad con la que Él lo hizo. Sin lugar a duda, no nos faltarán oportunidades de servicio si tenemos el deseo de obedecerle. Una vez que tenemos la actitud correcta hacia Cristo y sus mandamientos, entonces Él puede comenzar a enseñarnos. Y aquí encontramos una lección realmente importante. Si yo he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cuál debería ser la razón por la que debemos hacer esto por nuestros hermanos? Pues en primer lugar porque Cristo es el Señor y nos lo manda. Luego, más tarde, en esa misma noche, les explicaría también que debe ser el amor los unos a los otros los que les debe mover a hacerlo. Ahora bien, ¿qué quería decir el Señor cuando mandó a sus discípulos que lavasen los pies los unos a los otros? En primer lugar, hemos de señalar que lo que el Señor estableció aquí es un mandamiento para toda la iglesia, no exclusivamente para aquellos discípulos reunidos aquella noche junto al Señor. Y en cuanto a cómo debemos entenderlo, caben dos posibles interpretaciones. En el párrafo anterior, el Señor había usado el lavamiento de los pies como un símbolo de la limpieza espiritual que Él quiere llevar a cabo en cada creyente. Por lo tanto, cuando ahora nos manda que nos lavemos los unos a los otros, claramente está implícito el hecho de que debemos ayudar a cualquier persona que se ha ensuciado con el pecado para que sea limpio de él. Eso implica que debemos predicar el Evangelio a las personas que todavía no le conocen, y también que debemos traer nuevamente a la comunión con Cristo al hermano que por causa de cualquier pecado ha perdido la comunión con él. No hay duda que este sigue siendo una necesidad urgente en la iglesia de hoy día. Pensando en cómo debemos lavarnos los pies los unos a los otros, debemos notar también que cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, lo hizo estando arrodillado. Realmente es imposible hacerlo de otra manera. En cuanto a los medios a emplear para lavar a nuestros hermanos de sus faltas y pecados, deberán ser la palabra y la oración. No hay ninguna duda de que la palabra tiene el poder para producir la convicción de pecado y conducir a la persona sensible a confesarlo ante Dios. Así pues, la exhortación con amor mediante la Biblia debe ser la principal medida a usar, pero eso no tendrá
el efecto esperado si no acompañado de nuestras oraciones ante el trono de la gracia. ¿Por qué no nos lavamos los pies los unos a los otros con más frecuencia? Es triste tener que reconocer que no cumplimos este mandamiento del Señor con la frecuencia que deberíamos. Esto no se debe a que ignoremos las imperfecciones o pecados que afean el carácter de nuestros hermanos, sino que es porque en muchas ocasiones preferimos criticarlos y divulgar sus faltas antes que ayudarles a corregirlas. Por supuesto, detrás de esta actitud hay una evidente falta de amor por el hermano. En otras ocasiones, el hermano no nos permite ayudarle. Quizá estamos viendo que tienes problemas espirituales, pero al acercarnos a ellos y preguntarle cómo están, nos responden diciendo que les va todo bien, lo que impide que podamos ayudarle. Si pensamos en el lavamiento de los pies como un acto de servicio humilde a nuestros hermanos, también encontraremos grandes dificultades. Conceptos como siervo o servir suenan en nuestro mundo moderno a debilidad y fracaso. Rápidamente nos vienen a la mente personas pobres o sin recursos, que no tienen otra posibilidad en la vida, ¿sí? Y no queremos nada que nos haga relacionarnos con los que consideramos nosotros inferiores a nosotros mismos. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Como ya hemos visto, servir a los demás no es fácil. Entonces, ¿de dónde sacar las fuerzas para perseverar en este servicio santo? Sin lugar a dudas, nuestra mayor fuente de inspiración será siempre el Señor Jesucristo y su amor. Mirando su ejemplo, desaparecen inmediatamente muchas de las objeciones que nosotros planteamos para servir. Por otro lado, es verdad que los discípulos esperaban un Mesías que se alzara como rey sobre todas las naciones. Por eso les sorprendió aún más el hecho que él adoptara la posición de un siervo. Pero esto sirvió para dejarles claro que él no venía como un Mesías guerrero y conquistador, sino como uno que sirve. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo capítulo 23, verso 1 al 3. Y nosotros tampoco debemos parecernos a ello. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Una vez más, el Señor utiliza la fórmula con la que ya había introducido muchas de sus declaraciones. De cierto os digo. Y es que lo que estaba diciendo se revestía de la misma importancia que otras muchas cosas que ya les había enseñado. Ellos nunca deberían sentirse demasiado importantes para realizar tareas humildes o sentirse superiores a los demás. Si el Señor les había servido a ellos, ellos debían servir del mismo modo a las demás personas, sin pensar que cierta tarea era demasiado humilde para su categoría. El Señor se lo había dejado claro. La verdadera grandeza nunca puede constituir un impedimento para servir. Finalmente, el Señor les dice que solo en este tipo de servicio encontrarían la verdadera felicidad. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La más sana doctrina sin el amor que se manifiesta en el servicio y la obediencia es completamente inservible a los ojos de Dios. De hecho, el saber sin la práctica nos coloca en el mismo nivel que Satanás, que sabe pero no obedece. Eso lo podemos ver en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Seguramente el Señor estaba saliendo al paso de aquellos que saben muchas cosas y que de hecho esperan que los demás se la hagan a ellos, pero se olvidan de practicarlas ellos mismos para con los demás. La verdadera bienaventuranza no la trae el conocimiento, ni tampoco una práctica ocasional de estos principios, sino una obediencia continuada de los mandamientos de Dios. Y del mismo modo, es un espejismo creer que el conseguir poder y dominio sobre otros es lo que nos va a proporcionar la felicidad. Solo el servicio a los demás nos dará este tipo de bienaventuranza eterna. Hasta aquí la palabra de Dios. Hasta aquí esta explicación.
Hasta aquí esta enseñanza y espero que te haya sido de utilidad, espero que te haya sido de bendición, que lo puedas estar compartiendo a aquellas personas que tú crees necesario hacerla. Quizás el Señor te va a estar mostrando o inquietando para estar compartiendo este mensaje que seguramente va a ser de bendición. Y yo te aliento en este tiempo, hermano, sabiendo y entendiendo que hay un sumo gozo en poder servir a los demás hermanos. Porque si queremos seguir el ejemplo de Jesús, bien claro lo tenemos en esta palabra. Él vino para servir y no para ser servido. ¿Cuánto ejemplo tenemos que tener nosotros en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender todavía? ¿Sí? Que un lugar por ahí en la iglesia, un lugar de privilegio, ¿verdad? No nos hace superiores a las demás personas. Porque para eso el Padre nos llamó, para servir. ¿Y nosotros cómo le servimos al Padre? Sirviendo al prójimo. El prójimo es la persona que tenés al lado. El prójimo es la persona que se sienta ocasionalmente al lado cada vez que vas a la iglesia y se sienta quizás ocasionalmente al lado tuyo. Ese es tu prójimo. Tu prójimo también quizás es ese amigo, es ese compañero de trabajo, es ese vecino, es ese familiar que todavía no conocen a Cristo. Qué mejor forma de dar el conocimiento de Cristo y de su palabra en servir a las personas. Servir sin esperar nada a cambio, sin esperar nada del hombre, de la mujer, ¿sí? Porque cada vez que nosotros le servimos a Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas. Tenemos que estar tranquilos en eso, ¿sí? Todos nosotros por ahí somos testigos de cuántas cosas lindas el Señor nos ha dado, ¿sí? Y nos sigue dando todavía, porque su mano de poder y de bienaventuranza no se ha cortado sobre nosotros. Todos nosotros somos testigos fieles de que el Señor quizás nos salvó de alguna enfermedad, nos salvó de algún peligro, a nosotros mismos o quizás a un ser querido. Entonces yo creo que ni esta vida ni muchas otras vidas más van a alcanzar para poder pagar ese sacrificio que el Señor hizo al venir a este mundo y al morir por usted y por mí. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no será agradecido? ¿Cómo no despertarnos cada mañana y darle las gracias a Dios, ¿sí? Por todas las bendiciones que tenemos, que no hemos alcanzado, pero seguramente la vamos a alcanzar, ¿sí? En este tiempo el Señor abre su buen tesoro el cielo y derrama bendición hasta que sobreabunde. Que Dios te bendiga de gran manera, que Dios te colme de las más ricas bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante ahí estaremos siguiendo, estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.